Hola, buenas tardes, doctora María Elena. Soy Roxana Oregón de Sexto C, Relaciones Internacionales. Este es mi video con relación a la materia de Nueva Agenda Internacional. Y bueno, en este video hablaré sobre los conceptos básicos de la agenda, sus componentes y cómo estos en conjunto construyen la agenda. También acerca de los actores principales y las problemáticas, mencionaré algunas de las problemáticas más relevantes dentro de la agenda. Comenzaré por la definición de qué es la agenda internacional. En mis palabras, según el contenido de la materia, es como una colección de temas importantes que concierne a todo el mundo y dentro de esa agenda también hay programas que nos brindan soluciones para tratar estas problemáticas. Todos estos problemas son tan importantes que requieren la participación de toda la comunidad internacional. Y es un tema muy ambiguo, ya que no hay una agenda oficial que sea permanente, pues al igual que el mundo va cambiando, sus problemas van cambiando con el paso de los años, y de ahí el énfasis en la palabra nueva agenda internacional, que es el nombre que lleva la materia. También es una herramienta que nos sirve para identificar cómo es que se encuentra el mundo en la actualidad, pues aunque algunos problemas de la antigua agenda o de la agenda original de hace unos años permanezcan, muchos de esos problemas también cambian y se adaptan a los tiempos en los que vivimos actualmente. Más adelante mencionaré algunos ejemplos específicos acerca de estos problemas que se tratan en la agenda para que esto quede un poco más claro. Y bueno, básicamente el contenido de la materia se basó en definir exactamente qué es lo que hace la agenda internacional diferente a la nueva agenda, porque aunque estos compartan varias características como problemas de años anteriores, algunos agentes y su función principal, la cual es identificar problemas y dar soluciones para un mundo mejor para todos, pues sigue siendo el mismo, es como el propósito de la agenda. Y bueno, para comprender cómo está construida la agenda internacional, es importante también tener identificados los actores principales y cómo estos forman parte de la agenda internacional. Bueno, primeramente hay que definir qué es un actor dentro de la agenda. Este puede ser un sujeto o también puede ser un colectivo, y es estructurado a partir de tener su conciencia de identidad propia. Tiene sus propios valores, tiene sus propios ideales que lo representan y debe tener cierto tipo de recursos también que le permitan actuar dentro de la sociedad. Debe tener también voz ante otros actores que, igual que él, tienen ideales, tienen recursos y objetivos distintos, pero los tienen. Y más que nada, un agente internacional debe defender sus propios ideales y necesidades, eh, bueno, los ideales o los intereses de los miembros o de los individuos a los que representa para dar respuesta a sus necesidades. Y ellos identifican cuáles son las más importantes o cuáles son las más prioritarias, más que nada. Y bueno, entre los actores más importantes de la nueva agenda internacional se encuentran los estados miembros de la agenda, organismos especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas y otros organismos regionales y subregionales relevantes también. Um, Pueden también encontrarse instituciones financieras internacionales, sociedades civiles. Todo esto, de acuerdo a la página oficial de la Agenda 2030, son los actores que conforman la agenda internacional actual, es decir, la nueva agenda, porque recordemos que pues hay una distinción. La nueva agenda internacional surge a partir de los años 80, que es un periodo donde se empieza a tratar de reemplazar los asuntos de la Guerra Fría con los nuevos ideales que son los asuntos de la globalización, especialmente en el año 1985, pues es un año crítico en cuanto a cambios y avances de la agenda. Y bueno, después de explicar algunos de los actores importantes dentro de la agenda, mencionaré también algunos conceptos claves para comprender la nueva agenda de manera un poco más sencilla.
El año, como mencioné, el año 1985 es un año crítico, surgen estas ideales de globalización, se busca acelerar el proceso de globalización, de acercarnos a todos, estar conectados de manera política, de manera económica y de manera cultural y social. Y en realidad, yo creo que en la actualidad cada día nos encontramos conectados a través de plataformas de internet y noticias que viajan en cuestiones de segundos gracias a pues los teléfonos móviles y a la facilidad que tenemos pues al acceso de información. Pero más que verlo como una unión entre estados, en aquel entonces buscaban verlo más como desde una perspectiva individual, en donde el mundo cada vez se encuentra más conectado. Querían sobrepasar estas barreras culturales, territoriales, de idioma, y pues todo esto con el propósito de estar más globalizados que nunca. Más adelante voy a hablar un poquito más acerca de la globalización y de yo sé que todo esto suena pues muy bien, estar globalizados, pero en realidad yo creo que tiene sus aspectos positivos y también sus aspectos negativos. La globalización verdaderamente es un complejo proceso económico, social, político y yo creo que en la actualidad tecnológico. Obviamente es de carácter global, y se caracteriza por una comunicación y interdependencia entre las naciones que componen al mundo, llevando consigo cambios y tendencias a nivel mundial. Para comprender la globalización actual debemos también entender nuestro pasado y cómo es que surgen estas ideas de la edad moderna. Como breve contexto, pues con el fin de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, y la eliminación de casi todos los regímenes fascistas de Europa, el mundo quedó casi enfrentado nuevamente después de las diferencias entre el socialismo y el capitalismo. Y pues todos estos problemas no tardaron mucho en surgir. Como mencioné anteriormente, pues el término empieza a ser más sonado y a escucharse bastante a partir de la desintegración de la Unión Soviética y pues con ella el término de la Guerra Fría. Ahí es donde nace este deseo de unificación. Eh, También pues es donde nace el concepto de globalización, pues que hace referencia a querer unificar a todo el mundo. Es importante también tomar en cuenta pues la visión pesimista, como mencioné anteriormente, porque esta oculta desigualdades entre los países, dominación entre unos y otros. Y otro factor de gran importancia pues es la necesidad de recursos naturales que nos lleva a su escasez y a daños irreversibles para el planeta. Eh, Esto voy a empezar a hablar ya acerca de otro tema, que es un problema que busca también erradicar la nueva agenda internacional. Es un problema eh, para la agenda internacional, que es el calentamiento global. Nos lleva, este mismo tema se conecta a otro concepto clave dentro de la agenda. Y bueno, el calentamiento global igualmente es descubierto en los años 80 con el descubrimiento del desgaste de la capa de ozono gracias a científicos y desde ese entonces pues experimentamos cambios radicales en el clima del mundo, muy, muy evidentes. Incluso en nuestro propio país los vivimos y el problema con el calentamiento global crece cada día más. Sin embargo, en aquel entonces parecía no existir todavía esa voluntad política ni acuerdos internacionales suficientes como para detener el proceso, sino hasta el siguiente siglo, en los años 2000. Y pues en la actualidad aún sufrimos de esos cambios, los cuales obviamente son muy notorios en varios aspectos de nuestra vida y en nuestro ecosistema, que es a lo que más afecta. Bueno, todo el mundo es afectado por este problema y por eso es que se encuentra dentro de la agenda internacional, porque cada día es más importante y concierne a todo el mundo, pero decidí poner algunos ejemplos para lograr tener una idea un poco más clara.
Por ejemplo, está el caso de los actores que son severamente afectados, como el estado de, bueno, Florida, el Mediterráneo. De hecho, por Florida me refiero más a el caso de Miami, que es una zona que puede ser severamente afectada. También Bangladesh, al subir la temperatura del mar, tan solo 3 grados, gracias al calentamiento global, son lugares que pueden quedar debajo del nivel del mar, desafortunadamente. Y bueno, dejando atrás el tema acerca del calentamiento global, otro problema y a la vez concepto relevante para la agenda internacional del cual hubo discusión en la clase fueron las armas nucleares. La capacidad de poseer armas ha sido más accesible de lo que fue hace 4 décadas atrás, y en la actualidad existen varios países con capacidad nuclear y 20 de ellos pues con capacidad de armas químicas. Este es un tema considerado nuevo, ya que anteriormente no se tenía acceso, o al menos no de manera tan fácil, a armas de este tipo, ni tampoco las armas tenían la magnitud que tienen hoy en día, la magnitud de daño que tienen hoy en día, perdón. Y bueno, a pesar de que hay temas por tratar en la agenda internacional, es importante también identificar aquellos temas que siguen siendo problemas de la antigua agenda. Estos temas nos dicen mucho sobre nuestro sistema mundial y en qué aspectos son en los que debemos trabajar como internacionalistas para lograr solucionarlos, o qué es lo que todavía no hemos logrado pues solucionar como tal. Y bueno, un ejemplo de esto son problemas como el nacionalismo, la distribución de riquezas, que cada día yo creo que es un tema que necesita muchísima más ayuda. Guerras que, a pesar de que ya no son peleadas de la misma manera que eran hace unos años, pues la mayoría hoy en día son comerciales, sigue siendo un conflicto y pues consigo traen todavía más conflictos. Y pues a pesar de encontrarnos en la era del fin del colonialismo, otros problemas también han surgido en respuesta a este acontecimiento, como rivalidades entre estados, actos de racismo que atientan en contra de los derechos humanos de los individuos, mayormente afectando a los países del tercer mundo. Y por último, y por supuesto no menos importante, creo que también es de gran importancia mencionar que los derechos humanos pues son un pilar en la agenda internacional. En teoría, este es uno de los propósitos por los cuales existen, sí, y pues buscan proteger a toda costa los derechos del individuo sin hacer distinciones de raza, de sexo o estatus social, y sin importar cuántas veces cambie la definición de derechos humanos, que como vimos a lo largo de la materia, pues se va cambiando un poco el concepto, pero creo que la idea principal sigue ahí. Y pues digo en teoría porque en práctica las cosas no siempre son lo que aparentan, pues al pertenecer a un mundo que es mayormente capitalista, los estados muchas veces se rigen por las grandes corporaciones y lo que las beneficia para obtener mayor capital, a pesar de beneficiar la economía de un estado, no siempre busca beneficiar al individuo, lo cual pues va algo en contra de la idea utópica de globalización y la creación de la nueva agenda, además de que pues contribuye a otra problemática, que es la distribución de riquezas entre pocos, creando por consecuencia un estado con pocos ricos y muchos pobres. Y bueno, esos fueron algunos de los problemas. Yo voy a mencionar un poco acerca de mi opinión. Creo que hay problemas estructurales tan grandes que queremos erradicar con ideas tan pequeñas. Y haciendo una crítica personal, pues creo que la nueva agenda internacional debe replantearse muchas iniciativas de mejora e implementarlas de manera más específica y muchísimo más eficiente. Hace falta que la nueva agenda plantee más sanciones a grandes corporaciones y no solo dejar que los estados sean controlados por ellas.
Un ejemplo que se me viene a la mente es cómo el comercio eco-friendly ha subido desde el 2000, haciéndonos consumir más de este tipo de productos irónicamente, y para ayudar a reducir la contaminación, transformando lo que consumimos en una mentira en lugar de pues una promesa de salvación al planeta. Y bueno, como conclusión final, la agenda internacional es un tema muy interesante, pues es un tema muy ambiguo en el cual hay mucho que discutir y modificar también. Y debería existir más espacio para que nuevas generaciones de jóvenes puedan opinar y proponer en cuanto a la agenda. Aún existe mucha corrupción en cuanto a las estructuras que nos representan, pero quizá algún día habrá espacio para opiniones y cambios nuevos que realmente beneficien al Estado y al individuo. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.